Informados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy lunes 1 de diciembre arrancamos un mes. Ay, el último mes de este 2025, ya sabe, las fiestas, la pachanga, que los regalos. Bueno, un mes de mucho movimiento social, de mucho movimiento económico también y también de algo de movimiento informativo. Nosotros arrancamos el día de hoy con 1 hora más. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de W Radio aquí en Querétaro, muy cerca del centro histórico. Así que le invito a que permanezca con nosotros en esta sintonía. Vamos a arrancar con un rápido resumen de lo que estaremos compartiendo esta mañana con usted. Vamos arrancando con las declaraciones hoy del gobernador del estado, Mauricio Curi González, que anunció este fin de semana un incremento del 13% al presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Anunció que para este 2026 el gobierno del estado buscará otorgar más de 1,500 millones a la institución y cerca de 120 millones de pesos para obra, específicamente para la universidad. Escuchemos. Para el próximo año estamos proponiendo a la legislatura más de 1,500 millones de pesos, es decir, casi el doble en 4 años por parte del gobierno del estado y cerca de 120 millones de pesos para obra. Bueno, pues buenas noticias para la Universidad Autónoma de Querétaro, si es que este presupuesto prometido por el gobierno estatal se concreta para el próximo 2026. Reducir la jornada laboral es un tema de salud pública, dice el Frente Nacional por las 40 Horas en Querétaro, que este fin de semana llevó a cabo una serie de eventos para recordar justo la necesidad de ajustar esta jornada de 40 horas a la realidad laboral en México. El colectivo dice que en nuestro país se trabajan más de 2,200 horas al año, una de las cifras más altas del mundo, y que las jornadas extenuantes se elevan hasta el 35% el riesgo de derrames cerebrales y el 17% las muertes por enfermedades cardíacas. Escuchemos. Está demostrado con estadísticas que con jornadas extenuantes aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares, problemas de espalda, de rodillas, por estar tanto tiempo en el transporte. Entonces es una cuestión de salud pública. A 1 año del asesinato de Ivette Vanessa, una alumna del Colegio de Bachilleres del plantel número 1, el director general de esta institución, el Colegio de Bachilleres, León Enrique Bolaño Mendoza, afirmó que desde entonces se han fortalecido los protocolos de acceso y la instalación permanente de cámaras de seguridad en los planteles, con el apoyo, por supuesto, de padres de familia. Aún con ello se han implementado más cámaras de seguridad en planteles. ¿Cuántas cámaras se han instalado en lo que va de esta administración en los planteles? Es de manera permanente el tema de la instalación de cámaras de seguridad en pasillos, accesos, salidas. En muchos de los casos también es con el apoyo de padres de familia. Guillermo Vega, diputado local del Partido Acción Nacional, dice que la ley de identidad de género, un tema que hemos discutido también en este espacio informativo, será una realidad sin afectar a terceros. El diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dice que a lo largo de este mes de diciembre se verán avances en esta iniciativa. Ese es el argumento legal de por qué sí votarla a favor, porque no tenemos que darle nada a nadie, lo que tenemos que hacer es reconocerle un derecho que ya tiene el ser humano, ¿me explico?
Vámonos con otras cosas. El sistema municipal del DIF reportó un aumento de hasta el 30% en la demanda del albergue Jimpatí, que este año suma más de 16,000 asistencias. Este lugar le ofrece a la gente alojamiento, alimentación y resguardo seguro, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en una condición de calle. Y de manera aleatoria revisamos sus pertenencias, esto con la finalidad de que sea un albergue muy seguro, muy digno y sobre todo que nosotros atendemos de todos los tipos de poblaciones y de todas las edades. Vámonos a otras cosas. Hoy la directora de turismo de Ezequiel Montes, Ivonne Cabrera, advirtió que el pueblo mágico, me refiero a Bernal, por supuesto, enfrenta una situación de cuartos, una saturación de cuartos derivada del rápido auge de hoteles, hostales y del Airbnb desde la pandemia, lo que mantiene la ocupación baja pese al flujo constante de visitantes. Es decir, hay mucho turista, pero nadie se queda en Bernal. Que todas estas requerimientos municipales que se tienen para poder tener un establecimiento en regla, en forma, es en beneficio tanto para el empresario como para el visitante. ¿Por qué? Porque puedes tener calles dignas, luminarias, seguridad pública, limpieza, alumbrado, todo eso. Y en la información de carácter político, este fin de semana el Partido Acción Nacional participó en la asamblea en donde se definieron consejeros. Y el Partido Acción Nacional, dice, está tomando fuerza nacional. Se eligieron 16 queretanos como consejeros del Blanquiazul. El dirigente estatal Martín Arango habló sobre esta etapa del Partido Acción Nacional y dice, es una etapa de apertura y modernización. Los dirigentes queretanos tendrán voz en las decisiones nacionales del partido rumbo a los procesos del 2027 y 2030. Y aquí la voz del líder nacional del Partido Acción Nacional. Hoy ya todo el país sabe de qué se tratan los gobiernos guindas. Ahora entendemos en qué consistieron los abrazos ofrecidos a la delincuencia. Y lo decimos clarito, consistieron en la asociación entre el crimen organizado y los gobiernos guindas. Son las 8 de la mañana ya con 7 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Como ya escuchó, tenemos mucha información que compartir el día de hoy con usted, arrancando en este nuevo formato, o más bien en esta ampliación de horario, desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, que estaremos compartiendo con usted la información más importante generada en el estado de Querétaro y, por supuesto, en el resto de la República Mexicana. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y estaré con usted hasta las 10. Quédese con nosotros en esta sintonía. Así las cosas, Querétaro. Vamos al corte. Todas las voces están en Así las cosas. En un momento regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues aquí en cabina le quiero agradecer mucho su presencia al doctor Gilberto Herrera, quien hoy nos acompaña en entrevista. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, un honor. Muchas gracias, doctor. Sé que se tomó tiempo para estar aquí, después se va a la Ciudad de México, así que yo le agradezco mucho, de verdad, doctor, que tenga con nosotros esta distinción y sentarse con nosotros aquí en cabina. Doctor, quiero arrancar con la información política. Es una de las cosas que me parece
sé que teniendo a Gilberto Herrera aquí en cabina, no puedo desaprovechar. Y me gustaría primero que escucháramos el nombramiento de los consejeros de Acción Nacional este fin de semana. Si te parece, mi querido Cris, vamos arrancando con esta información. Este fin de semana, en la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional, pues hubo elección de consejeros. Y hay por lo menos 16 queretanos que van a formar parte de este grupo de consejerías rumbo al proceso electoral del 2027. Vamos a escuchar. Este fin de semana, durante la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional, 16 queretanas y queretanos rindieron protesta como integrantes del Consejo Nacional, consolidando la presencia del Estado en las decisiones estratégicas del partido a nivel nacional. El dirigente estatal, Martín Arango, informó que la Asamblea aprobó reformas a los estatutos para abrir espacios de participación a la ciudadanía y modernizar los procesos internos. Señaló que Acción Nacional atraviesa una etapa de apertura y reafirmación de principios orientada a fortalecer su vida interna rumbo a los próximos retos electorales. Entre las y los consejeros destacados se encuentran el senador Agustín Dorantes, Ana Paola López Virlain, secretaria de Cultura, Josué Guerrero Trápala, alcalde de Corregidora, Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro Capital, Sonia Rocha, secretaria de la Mujer del Estado, Guillermo Vega, coordinador de los diputados locales del PAN, Ricardo Anaya, senador, y la senadora también, Lupita Murguía, además del propio Arango. Querétaro, Agustín Dorantes Lamberri, Ana Paola López Virlain, Claudia Martínez Guevara, Estrella Rojas Loreto, Felipe Fernando Macías Olvera, Guillermo Vega Guerrero, Josué David Guerrero Trápala, Liz Helene Salazar Pérez, Luis Antonio Rangel Méndez, Luis Bernardo Nava Guerrero, Maricruz Arellano Dorado, Marta Elena Soto Obregón, Sonia Rocha Acosta, Quintana Roo, Ernesto Sánchez. En su mensaje, el dirigente retomó las declaraciones de Jorge Romero, líder nacional, quien afirmó que la unidad será determinante para recuperar equilibrios legislativos en 2027 y enfrentar el escenario político hacia las elecciones presidenciales de 2030. ¡Miserable! Nunca dejaremos de luchar por nuestra libertad, cueste lo que cueste, desde Acción Nacional. Pero todavía peor, aunque se crea casi imposible, todavía se pone peor. Hoy también con toda claridad lo decimos, y lo decimos claro. Hoy ya todo el país sabe de qué se tratan los gobiernos guindas. Ahora entendemos en qué consistieron los abrazos ofrecidos a la delincuencia. Y lo decimos clarito, consistieron en la hiperasociación entre el crimen organizado y los gobiernos guindas. Desde Querétaro, Martín Arango reiteró el compromiso del PAN para defender las instituciones democráticas y contribuir a la construcción de un proyecto político con visión de futuro. Ya comenzaron los motores, comenzaron a calentar los motores, doctor Gilberto, y bueno, me parece que la postura de Jorge Romero, Acción Nacional, siempre ha sido bastante cuestionable, debatible, a algunos les gusta, a algunos hasta les incomoda al interior del Partido Acción Nacional. Lo cierto es que la declaración y la postura que este fin de semana está asumiendo el líder nacional, pues implica también calentar motores en toda la República Mexicana. Está prácticamente dando una señal de arranque, doctor. ¿Qué le parece? Sí, bueno, están intentando, por más que pueden salir de la crisis que tienen como partido. Hicieron un rediseño de su imagen, de sus estatutos y demás, y ahorita siguen en lo mismo, pero no logran salir. Yo veo un PAN que ahorita con los nombres que mencionan, pues no hay una inclusión de nadie nuevo. Siguen siendo los mismos de siempre y pues la ciudadanía y sobre todo las bases del PAN pues siguen viendo encumbrados a los mismos personajes que han llevado al PAN a un declive total. Nada más hay que ver cuántos estados gobernaban
en 2018, 2015 y cuántos gobiernan ahorita. Y de hecho, si tú te fijas, el mensaje que ellos dan no es de cuáles van estados a ganar, cuáles no van a perder. O sea, su discusión es simplemente el que van a mantener Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, etcétera, y no hablan de ningún otro espacio. Y lo mismo pasa con las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces, pues ojalá y cumplan lo que dicen pues ya no lo hicieron ahorita con los conciertos nacionales, pero la inclusión, y lo verás con las candidaturas, o sea, mucha gente han ilusionado de que están abiertos a la ciudadanía y verás que ningún candidato va a ser de la ciudadanía, a menos que sea un espacio que con certeza se va a perder. Y yo creo que el PAN, igual que el PRI, va a empezar a encontrar estados en donde incluso va a empezar a perder el registro. ¿Usted cree que hasta allá llegue la crisis de Acción Nacional, sí, doctor? Claramente, sí. O sea, hay estados como Guerrero y otros donde no tiene no ha logrado pues construir una base electoral importante y su mensaje es muy ajeno y su visión a la realidad de la población pues de muchos estados. Yo miro, doctor, si me permite el apunte, la política en Querétaro muy, muy confusa. Pareciera que los partidos políticos han olvidado el origen de sus identidades, si me permite decirlo así. Y lo que sucedió recién entre la presidencia municipal de Cadereyta de Montes y el gobierno del estado pone sobre la mesa una discusión a propósito de esta tensión política que puede existir y que se origina a partir de una diferencia de colores, doctor. Y se lo quiero preguntar porque lo que sucedió después de esto con lo que sucedió con Astrid Ortega. Astrid estuvo en entrevista aquí en el noticiario y platicamos sobre justo lo que había sucedido después de esa reunión. Y este video que hicieron ustedes, lo platicábamos algunos aquí en cabina, yo los veía muy divertidos. Y del otro lado estaban enojados, Doc. Y lo platicaba con alguna amiga, y decíamos, es que lo que hicieron Gilberto y Astrid fue acercar la silla a la silla. Y en periodismo no son los hechos, sino lo que significa el hecho. A ver, doctor, está muy divertido. A ver, ¿qué pasó? Bueno, creo yo que simplemente se está evidenciando pues la visión que tiene el señor gobernador de cómo se hace gobierno en el estado, en donde él lo dijo, él manda. O sea, no hay una horizontalidad, no hay un respeto al poder legislativo, simplemente manda órdenes, no hay un respeto a las presidencias municipales. Él decide a quién recibe, a quién no, cuándo y demás. Y no hay un gobierno horizontal y de cercano pues a la población. Yo creo que eso es lo que se evidencia de alguna manera pues en esa actitud que yo no veía problema de poder esperar una foto al final y demás, simplemente era demostrar quién manda, y que simplemente se vio desde la huelga de Cadereyta, ¿no? En donde pues él la promueve, él la fomenta de alguna manera, y no le interesa levantarla, pues porque era una forma de pues sofocar un gobierno de oposición. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que cambiar de alguna manera. Debe haber gobernadores, una nueva forma de gobierno, pues que vean a los presidentes municipales como sus pares, porque también fueron electos. Y tratar de sacar adelante la problemática que tenemos en el Estado. O sea, el Estado hay suficiente recurso económico para que no existan carencias como falta de electricidad, que tú conoces, falta de agua en muchos espacios y demás. Sin embargo, tenemos la ocurrencia mejor de hacer un 5 de febrero y ponerle ahí 7,500 que hacer caminos, instalación hidráulica, eléctrica y demás a todas las poblaciones que carecen de ello. Y yo creo que esas dos visiones, ¿no? Porque Cadereyta es el municipio más grande del estado y vive esos contrastes. O sea, no es lo mismo la cabecera que todas las comunidades de la sierra cadereytense. Sí, claro. Y eso es, le ha faltado mucho al gobernador Consarrelli, más bien buscar un socio, un aliado para construir ese cambio a lo que vive el día a día de esa población queretana, a la cual pues le hemos fallado por décadas en todos los sentidos. Déjeme hacer rápidamente una pausa, un corte comercial, doctor Gilberto. Estamos hoy platicando en Así las Cosas con Gilberto Herrera, diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. No le cambie, vamos al corte y regresamos. Estás escuchando
Así las cosas. En un momento regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 8 de la mañana con 30 minutos ya. Seguimos platicando con Gilberto Herrera aquí en cabina de W Radio. Así las cosas. Doctor, estamos hablando de justo esto, de la política que dice se ha ejecutado, se ha operado en el Estado. Y a pesar de la política, y me gustaría hacer a un lado el tema político para aterrizar en los temas que tienen que ver justo con el andar el Estado. Usted ha caminado prácticamente todo el estado de Querétaro y ha encontrado una serie de deficiencias y de diferencias entre lo que sucede en la zona metropolitana y lo que está sucediendo en otras latitudes. Me refiero al semidesierto y la zona serrana, doctor. Ha habido varios temas que han quedado ahí un poco, si no rezagados, u olvidados, por lo menos distraídos, así lo vamos a decir. La semana pasada justo Blanca Benítez, que es una diputada que ha sido electa por la zona de la Sierra Gorda, ella trabajaba antes en Bienestar y también conoce perfecto la zona serrana, prácticamente todo el estado diría yo, pero el semidesierto y la zona serrana lo conoce muy bien Blanca Benítez, y ella decía que por lo menos se necesitaban 1,000 millones de pesos para rehabilitar los caminos que fueron destrozados por las últimas lluvias allá en la zona serrana. Doctor, esa es una muestra. ¿Qué falta? ¿Qué mira usted que está sucediendo? ¿Qué falta en la zona serrana y el semidesierto? Y que los gobiernos, no digo solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores, los gobiernos estatales, no han logrado solventar y pagar esas facturas pendientes con la gente de aquellas latitudes, doctor. Sí, fíjate que estos fenómenos naturales, pues podríamos decir inesperados, lo único que hacen es reflejar la realidad de esos espacios. Y no hay que irnos hasta allá, también aquí en la misma ciudad de Querétaro. Claro, Una Peñuelas, lluvia, Felipe Carrillo. Que habla de la falta de inversión en infraestructura pues hídrica, una mala planeación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se refleja después en un grado mucho mayor en la Sierra Queretana. O sea, no tienen por qué destrozarse los caminos con una lluvia típica. O sea, debería estar todo bien. No tiene por qué haber casas que se pierden bajo una lluvia típica si hay una buena planeación y protección civil. Claro. Hace cuestiones preventivas y no se visualiza como correctiva. Entonces, ¿qué falta? Pues en muchos espacios, te digo, o sea, el otro Querétaro que siempre quise, esto lo platicaba yo con el presidente de la República. Yo fui su delegado aquí y le pedía pues ciertos programas que se veían en otros estados, pero que no llegan a Querétaro. Y él me decía que, bueno, el gobernador de entonces le ponía un Querétaro pues moderno, que no necesitaba esos proyectos y demás. Le dije, sí, existe ese Querétaro de Antea, de aeronáutico y demás, pero existe el otro Querétaro, le decía yo al presidente, que usted conoce también, le decía, y que no es pequeño, y que son millones también de queretanos que viven otra realidad. Y él también empezó a hablar igualmente, y lo hizo en una mañanera, del otro Querétaro, de esas conversaciones que tuvimos el gusto de tener con él en ese sentido. Entonces, tenemos otro espacio, tenemos decenas de miles de comunidades que no conocen la electricidad, Es cierto. Otra tanto que no tienen caminos ni siquiera, hay que ir a pie. Así es. Burro y demás para trasladar sus cosas, sacar sus enfermos como se pueda y demás. No se diga el agua. O sea, es abusivo para muchas comunidades de Maconí ver los tubos inmensos con la presión con la que se oye el circular el agua, y ellos no pueden conectar una manguerita para tener agua en su casa. Nada más la venirse. Y pues la demagogia del gobierno que dice que ya llevó agua a 3 comunidades, ¿no? Las Joyas, La Luz, etcétera, y no, uno va y no, está el tinaco por allá, está vacío la mayor parte del tiempo, y la gente adulta mayor no puede subir allá, o sea, viven la misma realidad cuando hay recursos para ello. ¿Sí? Y ese es el gran problemática, no se diga salud, escuelas. O sea, tú puedes llegar a muchas comunidades donde las niñas solo estudian primaria, porque solo existía la primaria. Sí.
y la secundaria estaba lejana y los papás no querían mandar a sus niñas ni de madrugada, ni si le toca el turno de la tarde, tampoco que regresaran de noche. Entonces, encuentras poblaciones donde o todos tienen nada más primaria, o las niñas la tienen nada más y los hombres pudieron salir. Espacios, poblaciones donde no existen los adultos, solo ves viejitos, niños y señoras. Porque Sí. los demás ya se fueron. Se fueron, sí, a trabajar, a migrar, en ese sentido. Y ese son lo que debemos de cambiar de alguna manera. O sea, cómo podemos cambiar esas realidades y hacer de que si tú naces, porque además hay niños brillantes, me ha tocado y siempre visito las escuelas y hay niños que nacen con una brillantez, pero que su futuro, o sea, cuando el abuelo me dice que sueña que su hijo llegue a la universidad, la realidad actual no lo va a permitir. Entonces, ¿cómo queremos esa realidad? Sí, yo creo que sí, es simplemente cuestión de voluntad. Yo creo por eso esa molestia de la presidenta municipal de Cadereyta, de ver que es el momento, y de una insensibilidad del gobierno estatal de no me interesa y allá no hay votos, ¿sí? Yo me acuerdo que un senador del PAN, cuando criticábamos el proyecto en ese momento de 5 de febrero, ¿sí? Yo decía, oye, ¿por qué está tanto allá si hay tantas necesidades? Ahí hay 1 millón de gentes. Ahí hay 1 millón de gentes que circulan y lo van a ver. Pues les resultó totalmente lo contrario, porque no les salió como la maqueta. No, y 1 millón de gentes lo vimos. Sí. Y 1 millón de gente vimos el fracaso de esa obra en ese sentido, pero en aquel momento lo veían así. O sea, estamos con una política que solo ve los votos. Vamos a meter dinero donde hay votos. Y en la sierra no hay votos, en las comunidades pequeñitas no hay votos, y con despensas lo arreglo con un tinaco y demás la votación. Pero bueno, la población ha cambiado mucho, yo creo que sí, necesitamos que espacios como estos de la radio y demás estén llegando por allá, porque ahorita ese espacio vacío lo está llenando la mañanera. Entonces yo me he encontrado comunidades, por ejemplo la Veracruz, que visité en mi campaña 2018 y la gente callada. Regreso 4 años después y ya hablan, critican, alzan la voz, pero con la información que tienen de ahí. Y vale la pena tener diferentes informaciones para que ellos pues igualmente tengan un bagaje más amplio y puedan discernir, porque es gente capaz, gente inteligente y que además vive la realidad. Claro, no vive una ilusión ni vive de las telenovelas, vive una realidad del día a día, y por lo tanto eso los hace queretanos críticos y queretanos pues importantes para el desarrollo del Estado. Por supuesto, gente que participe, ¿no? Que participe activamente y que no solamente reciba lo que los gobiernos estatales o municipales quiera darles simple y sencillamente porque les alcance un pedacito de voluntad. El tiempo se me está terminando, doctor, pero quiero comentar con usted un último tema. Y es la reaparición de Andrés Manuel. Usted lo conoce bien, ha trabajado con él de cerca, y este fin de semana el expresidente de la República sacó un video. Hay algunos que han empezado a generar ciertas suspicacias, pero me gustaría que escucháramos solamente 2 minutitos de lo que este fin de semana Andrés Manuel compartió. Sale este video a propósito de su nuevo libro, pero sus primeros 2 minutos me parece son fundamentales para la política nacional. Vamos a escuchar, doctor. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre del año pasado. Hace 1 año y ya cerca de 2 meses. Y desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, esta casa que me heredaron mis padres. La hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio,
es 1 hectárea y un poco más, 12, 13,000 metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva. Bueno, a mí me parece que los primeros minutos, los primeros segundos, cuando Andrés Manuel dice, le dé el espaldarazo a Claudia Sheinbaum. De manera paralela, en algunos medios de comunicación se maneja una aceptación de la presidenta al 70%, un poco más del 70%, pero hay algunos que han comenzado a especular o a pues generar suspicacias a propósito de la reaparición de Andrés Manuel. Gilberto Herrera, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, ¿un solo liderazgo o hay un liderazgo de partido que pretende consolidarse en este sexenio? Porque este sexenio finalmente es una administración, es un sexenio de consolidación, me parece, pero todavía restan muchos años a este país. Sí, yo creo que más bien lo que estamos viendo es una coincidencia en una visión de país de ambos. No creo que, y sí conocí muy bien al presidente, en las posibilidades que nos dio el trabajar juntos con él o para él, y estoy seguro que él está haciendo lo que dice, escribiendo, sin contestar llamadas, sin hablar, ni dar direcciones. Sin estar detrás del trono. Claro. El gran problema que tenemos en México es que no se puede ver a una mujer, ¿sí? No se puede ver a una mujer sola tomando decisiones y demás. Tenemos esa problemática y la derecha la tiene todavía más acentuada, ¿sí? Y eso es lo que empiezan a criticar, como que él siempre ha estado atrás, etcétera y demás, y no creo. Y yo creo que lo que estamos viendo simplemente es que comparten una visión de país y que, si te fijas, tienen sus contrastes uno del otro, ¿sí? Un presidente que igualmente para mí fue interesante ver cómo no se necesitaban, soy académico, tú lo sabes, yo estudié maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, y me di cuenta cómo no es necesario tener esos títulos nobiliarios, si podríamos decir, o académicos, para tener una visión y una solución de este país. Claro. O sea, que no había que ir a Harvard ni al MIT para regresar a decir, ya tengo la solución de ese país. Simple y sencillamente ir a las comunidades, ¿no? El conocer tu país. Así es. Esa fue la gran enseñanza. O sea, yo conviví mucho con antropólogos de mi universidad, sociólogos y demás, y me encontré una persona con un gran conocimiento y una gran visión, tanto así que la mañanera todos decían que iba a fracasar, nadie le iba a ver, y tuvo una visión de comunicación que le dio toda una vuelta a la política de comunicación que tenía este país, que era a través de los medios y con los referentes de los medios y demás. Y la mañanera desplazó a todos estos espacios y creó una política de gobierno diferente, donde no hay que poner grandes inversiones o grandes montos en los medios de conexión comerciales, y más bien comunicar directamente. Y ya viste que hasta aquí, por lo menos todos los lunes, una vez a la semana, tratan de comunicar y demás. O sea, yo recuerdo haber oído con diferentes personajes de comunicación importantes que auguraban un fracaso total de esa mañanera. En 6 meses nadie la va a ver, va a aburrir a la gente. Todos los días, ¿de qué va a hablar? Y no duró 6 años, sigue durando. Así es. Sigue durando. Doctor Gilberto, esta es su casa, me encantó tenerlo aquí, ojalá sea la primera de muchas, doctor, y sigamos discutiendo, hablando y poniendo sobre la mesa también aquellos temas que desde el Congreso de la Unión se pueden ir resolviendo y desanudando en beneficio de Querétaro. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes, y mucha suerte en esta nueva etapa de Muchas la radio gracias. en Querétaro. Muchas gracias, doctor. Son las 8:44. Híjole, rápidamente, vamos a un corte y regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 8:49 ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues mire, no terminamos de escuchar el audio en donde Andrés Manuel se presenta y con esta presentación genera muchas suspicacias alrededor de su aparición después de casi un año de que dejara la presidencia de la República y entregara, como bien lo dijo él, la estafeta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay muchas suspicacias alrededor de la aparición de Andrés Manuel. Hay algunos que
que dicen, como bien ya lo escuchó usted de voz del diputado Gilberto Herrera, pues que ese quien está detrás, digamos el que es la mano que mece la cuna, dirían algunos. Otros tantos reconocen que simple y sencillamente el presidente sale, o el expresidente, perdóneme, el expresidente sale justo a hacer una presentación a propósito de su libro, un libro que había prometido durante su administración y que hoy finalmente dice, pues ya está. Vamos a ver cómo es que esto va modificando o no la percepción que hay en torno al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nosotros vamos a cambiar de tema porque este fin de semana, fíjese que el gobernador del estado, Mauricio Curi González, salió de la mano con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro para anunciar un incremento del 13% al presupuesto de la universidad, un presupuesto que fue muy lastimado, muy despreciado en administraciones anteriores. Seguramente usted recordará con la administración de Francisco Domínguez Servién, exgobernador del estado de Querétaro, hubo una relación tensa, muy tensa con Tere García, quien fuera la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, hasta manifestaciones. Igual Gilberto Herrera, siendo rector de la universidad, también organizó una serie de manifestaciones y movilizaciones para presionar al gobierno estatal y que pues resultara en un beneficio presupuestal para la máxima casa de estudios de este estado. Bueno, pues este fin de semana el gobernador anunció más de 1,500 millones para la institución y cerca de 120 millones de pesos en obra pública para la Universidad Autónoma de Querétaro. De esto va la información. Hace un año, el homicidio de Ivette Vanessa cimbró al COVAC y a toda la comunidad estudiantil. Desde entonces, la escuela asegura que reforzó su vigilancia interna. El director El gobernador Mauricio Curi González anuncia incremento del 13% del presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por quinto año consecutivo, el gobierno del estado de Querétaro reveló un incremento al presupuesto destinado a la Universidad Autónoma de Querétaro del 13%. Mauricio Curi González fue el encargado de dar a conocer la noticia, misma con la que reafirma su compromiso con la comunidad universitaria de la entidad. De acuerdo con su testimonio, la administración estatal ha aumentado el presupuesto de la UAC a más del doble de cuando se inició la gestión, es decir, de 800 millones de pesos en presupuesto y más de 80 millones de pesos en obras. Ahora se pretende destinar más de 1,500 millones de pesos en presupuesto y 120 millones de pesos para obras. Este incremento se ve reflejado en el paquete fiscal 2026, mismo que fue entregado por el gobierno estatal este fin de semana al Congreso local. Los diputados tendrán hasta el 15 de diciembre para analizar, comentar y, en su caso, aprobar el presupuesto. Por su parte, Silvia Mayayano, rectora de la UAC, agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador y aseguró que el incremento sostenido anual del 13% que se ha mantenido desde el 2022 ha permitido que la institución pueda disminuir la diferencia entre el aporte federal y estatal, lo que se traduce en mayores beneficios para la comunidad universitaria. Cuando yo llegué se le daba aproximadamente 800 millones de pesos de presupuesto del Estado a la UAC y cerca de 80 y tantos millones de pesos para obra. Y en estos 4 años queremos llegar, para el próximo año estamos proponiendo a la legislatura más de 1,500 millones de pesos, es decir, casi el doble en 4 años por parte del gobierno del Estado y cerca de 120 millones de pesos para obra. Bueno, pues hay buenas noticias para la Universidad Autónoma de Querétaro. Pronto seguramente se concretará esta semana. Por cierto, hablando de concretarlo, justo el día de hoy hay un encuentro con los medios de comunicación desde la legislatura en donde se habla justo del paquete fiscal del 2026, los presupuestos para el 2026, por supuesto, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Si queda tiempo, le compartiré los detalles de esta información que justo en estos momentos se están generando en la legislatura local y en el gobierno estatal. Por lo pronto, nos vamos a ir a un corte de estación. Son las 8 de la mañana ya con 54, casi 55 minutos en el tiempo del centro. Vamos al corte y regresamos, por supuesto, para platicar con usted sobre muchas informaciones que este fin de semana se llevaron a cabo, se generaron. La jornada de 40 horas sigue siendo una discusión vigente en nuestra entidad y de ello hablaremos después del corte, por supuesto. No se vaya. Estás escuchando Así las cosas. En un momento regresamos.
Son las 9 de la mañana ya con 9 de la mañana en punto, ya le iba a decir 9 de la mañana con algo más, no, 9 de la mañana en punto. De este espacio informativo que vamos arrancando esta segunda hora con un rápido resumen de lo que le vamos a ir compartiendo si usted apenas está entrando en sintonía con este espacio informativo, para que no se pierda un poco de lo que hemos compartido durante esta mañana y que seguiremos compartiendo con usted. Hace unos minutos estuvo aquí en el estudio Gilberto Herrera Ruiz, quien es diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y lo que dice Gilberto: la política estatal es una política que solo ve los votos. Esto dijo Gilberto Herrera en entrevista para W Radio y asegura que el gobierno estatal no es un gobierno horizontal ni un gobierno cercano a la población. Dice Gilberto Herrera que es necesario y urgente explorar nuevas formas de gobierno que vean a los alcaldes como sus pares, y esto después de la polémica con la administración de la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega. Y seguimos con otras informaciones. El gobernador del estado este fin de semana anunció un incremento del 13% al presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Anunció que para el 2026 el gobierno del estado busca otorgar más de 1.500 millones a la institución y cerca de 120 millones de pesos para obra pública. También este fin de semana hubo manifestaciones y eventos a propósito de las 40 horas, la jornada laboral que dice el Frente Nacional por las 40 horas. Es necesario reducir. Ya sabe usted esta discusión a propósito de la jornada laboral en nuestro país. Lo que están proponiendo es que se reduzca a 40 horas. El colectivo recordó que en México se trabajan más de 2.200 horas al año, una de las cifras más altas del mundo, y que las jornadas extenuantes elevan hasta el 35% el riesgo de derrames cerebrales y el 17% las muertes por enfermedades cardíacas. Vamos a platicar de ello un poco más adelante. Y regresamos a temas educativos. El Colegio de Bachilleres, a un año del asesinato de Ivette Vanessa afuera del plantel número 1, recuerde usted, esta chica menor de edad era estudiante del Colegio de Bachilleres y fue asesinada muy cerca del colegio, justo prácticamente enfrente de las instalaciones del COVAC número 1. Y hoy el director general del Colegio de Bachilleres, León Enrique Bolaño Mendoza, dice que desde entonces se fortalecieron los protocolos de acceso y la instalación permanente de cámaras de seguridad en los planteles, con el apoyo de los padres de familia, por supuesto. Guillermo Vega, diputado local de Acción Nacional, dice que la ley de identidad de género será una realidad sin afectar a terceros. El diputado, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local, asegura que a lo largo de este mes, el mes de diciembre, se verán avances en esta iniciativa. También el día de hoy hablamos sobre el albergue del DIF municipal. El DIF está reportando hasta un 30% de incremento en la demanda del albergue Yimpatí, que este año suma más de 16,000 asistencias. Este espacio está ofreciendo alojamiento, alimentación y resguardo seguro para personas sin un lugar donde pasar la noche. Muchas de estas personas son artesanos que vienen de otras partes de la República Mexicana o incluso que vienen de otras partes del estado, del interior del estado, particularmente de la zona de Amealco o algunas de la zona serrana. Así que bueno, pues este espacio es un espacio que garantiza para ellos pues un espacio seguro, un espacio calientito, por cierto, en esta temporada invernal que se está haciendo cada vez más extrema. De la zona metropolitana nos vamos a Bernal, en donde la directora de turismo de Ezequiel Montes, usted lo sabe, la Peña de Bernal, como la conocemos, es una delegación del municipio de Ezequiel Montes y hoy es considerado pueblo mágico. Pues bien, la directora de turismo dice que este pueblo mágico enfrenta una saturación de cuartos derivada del rápido auge de hoteles, hostales y de plataformas digitales para ofrecer hospedaje. Esto se incrementó durante la pandemia, lo que ha mantenido la ocupación muy a pesar del flujo constante de visitantes. Y el tema es que la gente llega a Bernal, pero no necesariamente se puede quedar en Bernal, que eso se ha convertido en un verdadero problema para los prestadores de servicio. Y en la información de carácter político, el Partido Acción Nacional este fin de semana retomó la fuerza. 16 queretanos están rindiendo ya este fin de
semana rindieron protesta como consejeros del Blanquiazul. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango, asegura que Acción Nacional está entrando en una etapa de apertura y modernización. Los dirigentes queretanos tendrán voz en las decisiones nacionales del partido rumbo a los procesos del 2027 y del 2030. Y en la información de carácter nacional, le comparto que el Senado de la República elegirá al nuevo titular de la Fiscalía General de la República mediante un proceso que algunos han denominado fast track en tan solo una semana, a diferencia del mes que le tomó a la pasada Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en el 2019. Se tardaron un mes para poder elegir a quien sería el mejor perfil para encabezar los trabajos de la Fiscalía General de la República. En esta ocasión, la decisión se tomará en tan solo una semana. El proceso de inscripción para los aspirantes cerró el día de ayer domingo y tan solo 3 días se llevó a cabo el registro. El Senado no ha transparentado ni el número, ni los nombres de las personas que se han inscrito. Y también en la información de carácter nacional le comparto precisamente lo que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se provocó con su reaparición. Algunos le preguntaron pues a qué se debía la reaparición en estos momentos y Andrés Manuel muy tranquilo dijo: no hay que hacerle sombra a la presidenta, y negó ser el cacique, el caudillo, el jefe máximo o el poder tras el trono. Anunció que saldrá a las calles a defender a Claudia Sheinbaum si hay intentos de golpe de Estado y si atentan contra la democracia o si acaso se violara la soberanía. Permítame una acotación al margen de esto. Esto es una opinión muy personal. Me parece que la presidenta no necesita que la defienda absolutamente nadie, y menos un varón. A estas alturas me parece que Claudia Sheinbaum ha demostrado tener los pantalones bien puestos o las faldas bien puestas para hacer la presidencia de la República. Bueno, vámonos al corte de estación. 9 de la mañana con 8 minutos. Regresamos, no le cambie. Estás escuchando Así las cosas. En un momento regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Gracias por permanecer en sintonía con W Radio y Así las cosas. Vamos con informaciones no muy agradables, pero me parece que vale la pena compartir con usted, sobre todo porque es una garantía de permanencia o de acciones permanentes, pues a razón de un acto que desafortunadamente conmocionó a la ciudad de Querétaro. Hace un año, casi un año, una adolescente fue asesinada afuera de un colegio de bachilleres. Un joven de apenas 17 años de edad fue detenido y vinculado a proceso penal por el homicidio calificado de Ivette Vanessa, que tenía en aquellos entonces recién cumplidos 18 años. Fue un miércoles, fue asesinada a balazos en un parque ubicado en las cercanías del plantel número 1 del Colegio de Bachilleres, ubicado en la colonia Satélite, aquí en la capital queretana. El detenido en aquellos entonces estaría sujeto al sistema de justicia para adolescentes, por lo que en ese marco legal se realizaría el proceso penal, pues siendo menor de edad. A un año ya, esto sucedió en septiembre del 2024, y pues a un año el Colegio de Bachilleres, según las declaraciones del propio director general León Enrique Bolaño Mendoza, pues ha invertido de manera permanente en protocolos de seguridad y por supuesto cámaras de seguridad adentro y afuera de los planteles. Dice que no van a cesar en esta intención de mantener seguros los espacios al interior y al exterior. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
Hace un año, el homicidio de Ivette Vanessa cimbró al COVAC y a toda la comunidad estudiantil. Desde entonces, la escuela asegura que reforzó su vigilancia interna. El director general, León Enrique Bolaño Mendoza, explicó que el Colegio de Bachilleres mantiene activos sus protocolos de acceso, asistencia y reporte, además de la atención psicológica y social para los alumnos. A partir de aquel hecho, dijo, comenzaron a instalar más cámaras de seguridad en los planteles, cámaras en pasillos, accesos y salidas, en un proceso que afirma se mantiene de manera permanente. Incluso reconoció que en muchos casos estas mejoras se han logrado con el apoyo de asociaciones de padres de familia, mientras que el COVAC se encarga del mantenimiento y de seguir ampliando la cobertura. Bolaño insistió en que también continúan las revisiones dentro de las escuelas para evitar el ingreso de armas o sustancias prohibidas y que existe un protocolo específico para estas situaciones, aunque, cabe recordar, este caso se dio a unos metros del COVAC número 1 en un parque público. A un año de los hechos, la institución sostiene que las medidas de prevención y vigilancia se han fortalecido con el objetivo de garantizar entornos más seguros para los estudiantes. Aún con ello se han implementado más cámaras de seguridad. ¿Cuántas cámaras se han instalado en lo que va de esta administración en los planteles? Es de manera permanente el tema de instalación de cámaras de seguridad en pasillos, accesos, salidas. En muchos de los casos también es con el apoyo de padres de familia, de la asociación de padres de las asociaciones de padres de familia que se tienen en los diferentes planteles. Bueno, pues el 11 de septiembre, justo como se lo adelantaba hace unos minutitos, esta joven perdió la vida, un proyectil que le cayó en el pecho. Imagínese usted, se fue a la escuela y ya no regresó a su casa. El joven que activó la alarma de seguridad, que accionó la pistola, pues fue un joven también de apenas 17 años de edad. La policía municipal en aquellos entonces comenzó a hacer las investigaciones, las pesquisas, y a este joven lo detuvieron por lo menos un día después. Fue detenido luego de una liberación de la orden de aprehensión. Los criminalistas encontraron el arma de fuego en la zona y se activó evidentemente en este caso un enfoque con perspectiva de género para tratar de darle el tratamiento adecuado, no solamente porque involucraba menores de edad, sino porque además la persona asesinada era una mujer menor de edad. Así las cosas, a un año de distancia, la seguridad está pues más que reforzada, dice León Enrique Bolaño, quien es el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Vámonos con otras cosas cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos. Este fin de semana también la Universidad Autónoma de Querétaro recibió las escrituras del inmueble de la antigua Academia de San Fernando. Lo conocemos aquí en Querétaro como el Teatro Esperanza Cabrera, un teatro que fue construido por franciscanos en 1803 y es fundamental en la historia educativa del Estado de Querétaro. Vamos a escuchar de qué va esto, qué significa que hayan recibido por fin las escrituras a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro. El Teatro Esperanza Cabrera, uno de los recintos históricos más antiguos del Centro Histórico de Querétaro Capital, ya es oficialmente parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las autoridades universitarias recibieron las escrituras del inmueble donde funcionó la antigua Academia de San Fernando, un edificio construido en 1803 por la Orden Franciscana y que desde 1804 albergó la primera escuela gratuita de primeras letras y el primer plantel de dibujo del Estado. Este espacio no solo marcó el origen de la educación artística en Querétaro, también fue escenario de movimientos políticos clave. En 1824 se realizaron ahí las primeras elecciones para integrar el Congreso local. Y en 1847, diputados de la República eligieron en ese mismo recinto al presidente Pedro María Anaya. Durante la entrega, la rectora Silvia Amaya Llano destacó que la escrituración garantiza certeza jurídica y preserva un legado cultural que la Facultad de Artes ha resguardado por generaciones. Hoy, la Facultad de Artes se enorgullece de que el muy querido Auditorio Esperanza Cabrera sea propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Enhorabuena para quienes en el pasado
le han dado significado, quienes hoy están construyendo el presente y quien en el futuro nos seguirá dando ese motivo de orgullo en este espacio. Felicidades, Leones, felicidades, Facultad de Artes. Con esta formalización, la UAC asegura que el Teatro Esperanza Cabrera continúe como un lugar de formación, creación y memoria para la comunidad universitaria y para la comunidad artística de Querétaro. La titularidad plena del inmueble permite planear sin ambigüedades, acceder a recursos y realizar intervenciones arquitectónicas que aseguren la preservación de este laboratorio de creación. Imagínese la importancia que tiene este auditorio, el Esperanza Cabrera. Está dentro de la Escuela de Música de la Facultad de Bellas Artes, pero en ese lugar se llevaron a cabo las juntas preliminares del Congreso Constituyente el 21 de noviembre de 1916. Como usted sabe, Querétaro pues fue la cuna del nacimiento del Teatro Esperanza Cabrera. Perdóneme, no, la cuna del nacimiento de la Constitución de 1917. Así que este teatro que hoy está pasando a manos de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues por supuesto que tiene todo un peso no solamente histórico, sino también académico, y pues la consolidación de este inmueble a manos de la Universidad Autónoma de Querétaro implica pues más posibilidades de expansión en programas educativos por parte de la universidad. Este edificio, ya lo escuchaba usted, concluido en 1803 por la Orden Franciscana como sede de la antigua Academia de San Fernando. Lo inauguraron en el 1804 y fue la primera escuela gratuita de letras en la ciudad. Después, ahí mismo se abrió un plantel de dibujo. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Después se convirtió en un espacio de formación artística y durante este siglo, a mitad de este siglo, del siglo XIX, este fue pues un lugar clave para momentos políticos. Ya le decía, albergó las elecciones para integrar el primer Congreso del Estado y en 1847 sirvió de recinto para diputados de la República que eligieron en este sitio al presidente Pedro María Anaya. Así de importante es este recinto educativo hoy, que forma parte ya del patrimonio de infraestructura de la Universidad Autónoma de Querétaro. 9:25, vámonos rápidamente a un corte comercial. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Así las cosas, Querétaro, no se vaya. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Aquí en el estudio le agradezco mucho la posibilidad de platicar con ella en persona, Tania Palacios Curi, quien es diputada federal por el Partido Acción Nacional. Mi querida Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Claudia, pues muy contenta de compartir micrófonos contigo en este espacio. Muchísimas gracias, Tania. Como usted lo sabe, Tania Palacios es diputada federal por Acción Nacional, actualmente preside la Comisión de Turismo en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja de la Unión. Y yo quisiera preguntarte, mi querida Tania, ¿cómo te va de entrada? Quisiera que me platicaras cómo te has sentido en el Congreso de la Unión. Es una política de otro nivel y supongo que los trabajos y las responsabilidades exceden lo que tú ya habías logrado aquí en Querétaro, en el sentido de que es a nivel macro, ¿no? Es a nivel nacional. No es lo mismo presidir una comisión de turismo en el Congreso local que presidir una comisión de turismo en el Congreso de la Unión. Claro, y además, bueno, pues en el momento histórico, que creo que ha sido lo clave, lo que representa la magnitud del reto, ¿no? Al finalizar el primer periodo legislativo, se había reformado más la Constitución que en los últimos 10 años, ¿no? Sí. Han habido cambios estructurales, la composición, pues obviamente al ser diputada de oposición, pues es otro reto más, pero yo sí te puedo decir que en la presidencia de la Comisión de Turismo hemos encontrado un atajo plural, es la realidad. Prácticamente todos los dictámenes, salvo uno, se han votado por unanimidad. El único que no se votó por unanimidad pues fue
la opinión respecto al presupuesto federal, la última proyección para el 2026, pero se han encontrado una ruta, una agenda muy, muy clara por unanimidad. La semana pasada, de hecho, me aprobaron otra iniciativa más, está en materia de trata de personas. Okay. Temas difíciles en la agenda, que lesionan, y que a pesar de eso todas las fuerzas políticas se sumaron, y yo estoy muy agradecida por haber encontrado en esta comisión pues un espacio de pluralidad en donde sí podemos avanzar, porque al final para eso nos pagan, ¿no? Para dar resultados, no solamente para ir a gritar en tribuna y subir un video a redes sociales, sino para llegar con una carpeta con iniciativas, con proyecciones y con propuestas consolidadas. Oye, como lo dices tú, ser oposición hoy, Acción Nacional es oposición. Bueno, yo diría todos los partidos políticos son Claro. oposición frente a esta, lo ha dicho el propio gobernador del estado, esta locomotora, este tsunami que llegó con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Tania, la situación política es complicada, pero el próximo año es un año preparatorio para lo que serán las elecciones en el 2027 en el estado de Querétaro. Tú hablas de iniciativas que se han presentado en el Congreso a nivel federal. De estas iniciativas, ¿cuáles consideras tú que son las que pueden hacer más eco de tu chamba aquí en Querétaro? Mira, yo te puedo compartir que he presentado más de 100 iniciativas. Es muy complejo que siendo oposición se apruebe una iniciativa, más en la marea que estamos viviendo en este momento. He enfocado mi trabajo mucho en niñas, niños y adolescentes. Porque formas parte de la Comisión de Género, ¿verdad? Formo parte de la Comisión de Igualdad de Género. También mucho he propuesto por las mujeres. De hecho, previo a que la presidenta Claudia presentara su iniciativa de igualdad salarial, es un tema que yo vengo trabajando desde hace muchos años. Yo presenté esa iniciativa también, y aunque no me puedo llevar yo, ni me interesa llevarme la medalla, sí puedo decir que es una agenda compartida, ¿no? Okay. El tema de igualdad salarial, de un sistema nacional de cuidados que ya por fin tiene un espacio en el presupuesto. Nunca había tenido una partida presupuestal específica para eso, y de todo lo que yo he propuesto, muchos inciden en temas de salud, mujeres, niñas, niños, adolescentes y economía. Son, digamos, mis 4 ejes de trabajo. ¿Por dónde he encontrado la posibilidad de que se me aprueben iniciativas en este contexto nacional tan retador? Pues en materia de niñas y niños, ¿no? Okay. Una fue para combatir el turismo sexual infantil, porque México ocupa el 2º lugar a nivel mundial en materia de turismo sexual infantil, y aprovechando la Comisión de Turismo, mi vocación natural, soy mamá de una niña de 2 años, por proteger a la niñez, pues se diseñó esta iniciativa de la mano con organizaciones sociales a nivel nacional, y se votó, se aprobó en pleno. Okay. Otra para prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes. Creo que es un mal que hemos estado normalizando, que es un gigante, un monstruo de muchísimas cabezas, que no tenemos todavía la magnitud de las repercusiones que puede tener en 1 o 2 décadas, y es una iniciativa que se aprobó en la Comisión de Justicia, en donde varias fuerzas políticas también hicieron una propuesta, se acumularon y salió en la Comisión de Justicia, y otra también en materia de trata de personas. Pero he propuesto muchas otras cosas más. He propuesto, por ejemplo, algo que salió de mujeres sindicales de aquí de Querétaro, en un evento ellas me lo compartieron, esta problemática sobre licencias de maternidad para estudiantes, que no las tienen. Pareciera que sí, pero no las tienen. Una mamá que trabaja no tiene el mismo escenario que una mamá que estudia, y por eso opta por desertar. Okay. La gran mayoría de las mujeres que se embarazan, independientemente de la edad que tengan, desertan por no tener esa flexibilidad escolar a través de las licencias escolares. Y también en materia de presupuesto hemos propuesto muchísimo, por ejemplo, que se le quite el IVA al agua embotellada, a los pañales. Hemos propuesto diferentes cuestiones para también reducir la carga en materia de salud. Cuando tú te enfrentas al monstruo de alguna enfermedad, la realidad es que hoy cualquier persona sigue siendo una persona esperando en un sistema que es una fila más de espera, un enfermo más por ser atendido. Oye, ¿cuál es el reto más importante al que te enfrentas, Tania, siendo diputada federal? Pues yo siempre lo he dicho así, tal cual con sus palabras, es al final un zoológico legislativo, son 500 egos, una lucha de colores que no necesariamente tendría que ser combate, digamos, constante. Entonces, oscilar entre la línea, entre buscar la unidad para poder dar resultados, que se aprueben las cosas, y al mismo tiempo ser una oposición que tenga la voz lo suficientemente fuerte para que pueda incidir en las decisiones. No solamente es fijar posturas, es incidir en las decisiones. ¿Crees que la política en estos momentos necesita un refresh? Por ejemplo, estoy pensando, Acción Nacional ha buscado modernizarse,
ha hecho modificaciones a su logotipo, como refundación de Acción Nacional, pero ¿esto es suficiente, Tania? ¿Qué miras tú que le hace falta al partido en estos espacios estratégicos? Porque finalmente estos espacios estratégicos tienen que ver con el compartir la ideología, la filosofía, la manera de hacer política de un partido político. Sí, Claudia, mira, yo creo que la realidad no puede ir más rápido que la política, que los partidos. Hoy la gente tiene una resistencia natural debido a una carga histórica en contra de los partidos políticos. Creo que sí, por supuesto que necesitan un refresh. Lo vimos con la generación Z. Hay que volver a las causas, hay que volver a la ciudadanía. El Partido de Acción Nacional se gestó como un partido de oposición con un grupo de jóvenes. Sí. Y creo que hay que volver a tocar base con eso, no solamente con la juventud, sino con las causas de México y recuperar la confianza perdida de todos los partidos políticos que hoy existen en México, porque al final, pues, hoy le preguntas a cualquier casa encuestadora, a Consulta Mitofsky, y te dice que la gente confía más en redes sociales que en sus propios representantes populares, y por algo es, ¿no? Por supuesto, esta horizontalidad que han conseguido las redes sociales, porque hoy cualquiera es político, cualquiera es periodista, cualquiera es, pues, analista, y todo gracias a las redes sociales, y eso me parece, nos está afectando a todos, te lo diría, no solamente al sector político, sino también al sector mediático. Hoy la gente está muy lastimada por el trabajo de los medios de comunicación y recurre precisamente a las redes sociales. Sí, y además estando en la era de la información, con tantos estímulos que hoy vivimos, las horas que pasamos conectados en un celular, la realidad ha cambiado, la forma de hacer política ha cambiado, las bases, por supuesto que no cambian, pero tenemos que adaptarnos, quien no se adapta no evoluciona. Exacto. Mi querida Tania, se me acaba el tiempo, pero en una frase, dime qué te significa el 2026. El 2026 es un año de retos, es un año de decisiones, tiene que ser un año de acción, no solamente de proyección, sino de acción, y sobre todo, y muy importante, pues hay que estar preparados para enfrentar los retos estructurales, y no solamente los electorales, sino los estructurales que tiene México. Mi querida Tania, esta es tu casa. Espero que sea la primera de muchas. Ojalá que así sea. Saludos a todas las personas que te escuchan. Muchísimas gracias, mi querida Tania. Nosotros nos vamos al corte. No, claro, la vamos a comprometer. Ya estamos comprometiéndola con esta entrevista y con otras tantas, ¿no? Claro que sí. Agarro ese anillo de compromiso. Va, muy bien. Vámonos al corte, son las 9:40. Regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Hace unos cuantos minutos en el gobierno estatal se llevó a cabo una rueda de prensa, el famosísimo Café con Curi, que organizan por lo menos una vez a la semana, y ahí el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, Gustavo Leal Maya, presentó por fin el paquete económico 2026. Hay recursos muy específicos, hay un incremento de al menos el 3.9% en este presupuesto que se está proponiendo para el próximo año. Andrea Elizondo, estás justo ahí en el lugar en donde se genera la noticia. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenos días. Hola, Clau, muy buenos días. Me da muchísimo gusto hablar contigo. Te platico que efectivamente se presentó el paquete económico 2026. Se dio a conocer que para el Estado se pretende disponer de 64,600 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 3.9%, lo que sería 2,470 millones de pesos más que el año pasado. El secretario detalló que el 91% fue destinado al gasto social, es decir, a elementos de educación, cultura, salud, seguridad, entre otros. En materia de seguridad se destinarán 2,746 millones de pesos para el próximo año, es decir, tiene un incremento de 1,226 millones de pesos. En salud, el presupuesto tendrá un incremento de 2,200 millones de pesos, que tendrá un presupuesto de 6,746 millones, y educación tendrá un presupuesto de 18,427 millones, es decir, el incremento será de 5,305 millones de pesos. Oye, Andy, ¿hay alguna proyección de incremento de impuestos para el 2026? ¿Algo dijo el titular de la Secretaría de Finanzas? No, de hecho el titular dijo que no se iban a crear nuevos impuestos, se mantendrán los que ya están hasta la fecha. En materia de tenencia, nada más se detalló que la tenencia vehicular, 140 pesos
de lo que ya ahora sí del impuesto van a ser destinados a la parte de una bolsa para la contingencia, en caso ahora sí pues de las inundaciones o de otra vez situaciones provocadas por las lluvias, pero eso es lo único que se necesita. Ok, entonces de ese impuesto, el impuesto de la tenencia, van a repartir 140 pesos por cada pago de tenencia para un fondo por contingencias, además del fondo de contingencias que ya existe en el gobierno estatal. Efectivamente, Claudia. Te agradezco mucho el reporte, mi querida Andy. Estamos al habla a propósito de lo que se vaya generando en este Café con Curi. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días, Andrea Elizondo. Y justo este presupuesto 2026 que ha presentado ya el gobierno estatal, 64,617 millones de pesos para el próximo 2026, un incremento reportado del 3.9%. El 91% del recurso que se utilizó en este 2025, pues se fue destinado a gasto social y a temas como educación, cultura, salud, y seguramente para el próximo año el gobierno estatal estará utilizando los mismos criterios. Y bueno, mire, mientras tanto, en el Congreso del Estado, pues surge, a ver si podemos marcarle, Cris, a Mane, está saliendo justo de una rueda de prensa en la legislatura. Vamos a ver si logramos contactar a Mane Cruz, porque resulta que el día de hoy la diputada Claudia Díaz Gallou del Partido del Trabajo dice que el presupuesto de egresos del gobierno estatal ha tenido siempre sus guardaditos, de los cuales no ha dado explicación. Están denunciando desde la legislatura que hay algunos cobros ilegales por encima del 8% del valor de recibo de la luz para el derecho de alumbrado público. Lo que están planteando los diputados locales es que el recurso completo en el gobierno estatal se destine para lo que se tiene que destinar y no haya estos, como dicen ellos, guardaditos. Son las 9:50 a.m, si logramos enlazarlo, si no, pues ya nos vamos despidiendo, mi querido Cris. Me parece que los tiempos nos están ganando, pero ahí tiene usted la información actualizada. El gobierno estatal ya ha presentado su paquete de presupuesto y el Congreso del Estado está criticando medianamente lo que está sucediendo a propósito de ese Congreso, ese presupuesto para el 2026. Ya tengo en la línea telefónica a Mane Cruz. Mi querido Mane, platícanos los detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues así es, en rueda de prensa, la presidenta local de Morena, Gisela, la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gallou, y el regidor Fernando Flores, pues están criticando el presupuesto de egresos presentado por el alcalde capitalino Felipe Macías Olvera aquí en el Congreso de Querétaro. Entre pues las críticas que hacen justamente es una, por ejemplo, que se realizan cobros por encima del 8% a nuestros recibos de luz para el alumbrado público, una cosa que según la diputada Claudia Díaz Gallou es inconstitucional, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, pues han señalado que por al menos 12 años consecutivos han realizado guardaditos, pues que ellos califican como ilegales, por más de 1,000 millones de pesos en 2023 y 2024. Finalmente, pues también están proponiendo que el impuesto predial tenga un descuento aún mayor para enero y febrero, para enero del 20% y para febrero del 8%, como ya lo hacen otras demarcaciones como San Juan del Río y Corregidora, pero que no fue propuesto así por el alcalde capitalino. Y pues bueno, están aquí todavía en rueda de prensa, continúa este análisis que hace Morena sobre la propuesta del alcalde de un presupuesto de egresos que ellos señalan es opaco y que no está acorde a las necesidades de los capitalinos. Te agradezco mucho el reporte, mi querido Mane. Sigamos escuchando atentamente lo que está sucediendo en el Congreso del Estado. Y bueno, esta polémica seguramente, Mane Cruz, se comenzará a duplicar, triplicar, cuadriplicar con algunos presupuestos que serán presentados durante esta semana en el Congreso. Hay que recordar que justo en esta semana se estarán cerrando ya los dictámenes a propósito de los presupuestos 2026 y ese es el caso de Querétaro y del resto de los municipios, ¿no?
Así es, justamente ya en las últimas sesiones de pleno de diciembre, en las últimas 2, se van a aprobar estos presupuestos, probablemente inclusive sea un solo día como suele ser en la época decembrina para los diputados. Te agradezco mucho, mi querido Mane. Muy buenos días. Buen día, buen día. Gracias, Mane Cruz, en la línea telefónica. Y bueno, pues así le compartimos a usted la información actualizada, al menos la información que el día de hoy va a marcar agenda, y va a marcar agenda no solamente para este lunes, sino para el resto de la semana. Insisto, esta semana será una semana de debates intensos en el Congreso del Estado a propósito de las autorizaciones o no de los presupuestos para el 2026. No pierda de vista una cosa: el 2026 es un año preelectoral y muchos municipios pueden caer en la tentación, solamente digo que podrían caer en la tentación de utilizar recursos públicos como promoción o para generar obra que significará una promoción preelectoral. Recuerde, 2027 es un año fundamental para la política queretana. Cambiamos no solamente las presidencias municipales, cambiamos la gubernatura del Estado, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, y si mi cálculo no falla, Senado no. El Senado viene dentro de otros 3 años, en el 2030, pero el 2027 será una elección intermedia importante, de las más importantes para el estado de Querétaro. Por ello, los presupuestos que hoy se autoricen van a ser un referente, al menos una idea de lo que podría significar el presupuesto operativo para las administraciones municipales. Con esto ya nos vamos. Le agradezco mucho que haya permanecido en sintonía con nosotros. Son las 9:54 a.m. y usted se queda bien informado de lo que está sucediendo en Querétaro y lo que va a suceder, por supuesto, en algunas horas o en algunos días. Gracias, Cristian García, en controles y producción. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Que tenga una excelente mañana de lunes, un mejor inicio de semana y mejor inicio de mes, por supuesto. Nos escuchamos mañana. Esto fue Así las Cosas. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión.